Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Trending Podcast. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que es interesante porque se mezcla un poquito con la tendencia de inteligencia artificial. Vamos a hablar de Machine Learning, un concepto que está hace tiempo en la industria, pero que hoy día además esto se mezcla con la ciberseguridad, cosa que antes no ocurría mucho, sino que ahora cada vez más frecuente hablar de estos conceptos de manera conjunta. Y entonces, sin más preámbulos, soy Pablo Antillanca y aquí comienza un nuevo Trending Podcast. Bueno, ya pueden ver en pantalla al invitado José Lagos, socio principal de CyberTrust Latam. Hola José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Pablo. Agradecer obviamente la invitación en este podcast. Buenísimo, además tú eres como director académico de algunos diplomados, postítulos en la FAE de la Universidad de Chile, ¿no? Así que, Efectivamente, sí, director académico del Diploma en Ciberseguridad y del Diploma en Protección de Datos que, pasó el aviso, empieza en junio de este año. buenísimo, buenísimo. Así que una persona que sabe, lleva algunos años, también tiene algunos años de experiencia en este ámbito. Así que partamos inmediatamente conversando sobre Machine Learning un poquito. Porque no es un concepto nuevo, no es un concepto que está reciente, sino que varias décadas atrás ya se está hablando de este tema y repasemos un poquito de cómo ha ido evolucionando y por qué este acercamiento al mundo de la ciberseguridad en definitiva. Sí, tal como dices tú, el Machine Learning no es un concepto nuevo. En general, uno siempre habla de inteligencia artificial como un concepto que engloba muchas cosas y el concepto de inteligencia artificial es alrededor del año 1950, ¿cierto? Hasta el concepto de la IA generativa, ¿cierto? Que es otro término que también hoy día está muy en boga, que probablemente eso viene del año 2014. Entonces, claro, si uno analiza esta franja de tiempo entre el 1950 y 2014, nace el concepto de inteligencia artificial, después viene el concepto de machine learning, después el concepto de deep learning y el último concepto que el año pasado explotó, la IA generativa. Y del punto de vista, ¿cierto?, de una definición, uno podría decir que el machine learning es como los algoritmos aprenden de los datos para poder tomar algún tipo de decisión. Buenísimo. Oye, de alguna manera, ¿cómo esto se va acercando al tema de la ciberseguridad? Porque de alguna forma van apareciendo riesgos en el tema de Machine Learning. Entonces, ¿cómo esos riesgos van tomando mayor relevancia para que el tema de la ciberseguridad de alguna forma empiece a hablar de Machine Learning? Sí, claro. Bueno, en este concepto de machine learning, que si uno lo quisiera focalizar, yo ocupo machine learning para poder hacer predicciones de cosas o para poder clasificar datos. Eso es lo fundamental. Y esto lo puedo utilizar para bien, ¿cierto? Como sería defenderme de un atacante, pero también lo puedo utilizar para mal, para hacer daño. Y obviamente las bandas de cybercriminales utilizan este tipo de herramientas, este tipo de algoritmos para poder penetrar las redes de las empresas. ¿Ya? Eh, Cada vez más la sofisticación que tienen los malware, los phishing y una serie de amenazas que existen en el ciberespacio, obviamente incorporan este tipo de tecnología. Hoy día uno puede ocupar la IA generativa para poder preparar un correo de phishing muy bueno. Fíjate que antes, hace aproximadamente unos 4 o 5 años atrás, uno siempre pensaba, mira, si tú recibes un correo y ese correo viene con falta de ortografía, Mm, piensa que es un phishing. mm, Hoy día con A generativa, el correo no va a tener falta de ujú. ortografía, o sea, va a ser un correo, pero espectacular. Y Y, fíjate, a lo mejor asociado a tu sí. personalidad. Mira, interesante porque efectivamente cuando uno se entera de estos test que hacen en las organizaciones y todo, y uno se da cuenta, más de algunas ocasiones que hasta expertos se han visto engañados con el phishing debido a que efectivamente Sí, cada vez claro. es más difícil encontrar algún indicador de que es un correo falso. Sí, 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 sí. La verdad es que cuando uno empieza
a investigar, cuando uno empieza a leer, existen casos desde que producto del algoritmo murió una persona, ¿cierto? Caso que sucedió el año 2019, donde un Uber autónomo, ¿cierto? Mata a una persona, hasta que un algoritmo selecciona mal a un candidato por raza, por ideología, ¿cierto? Podemos hablar un rato más acerca de los sesgos de este tipo de cosas. Y obviamente engañar a los usuarios con herramientas que realmente tú crees que son verdad, digamos, ¿ah? Típico caso de imágenes, por ejemplo, o típico caso de voz. Y ya que estamos hablando de los riesgos, quiero hacer aquí un paréntesis porque hace unos pocos días salió un informe de una consultora internacional reconocida que es famosa por su cuadrante, pero saca algunas cosas también adicionales y que tiene que ver con los riesgos, en definitiva, de cómo los riesgos están impactando en los seguros y en los ejecutivos también. Sí, yo me imagino que te refieres a los famosos cuadrantes de Gartner. Sí. Efectivamente, algo que en lo personal me llamó mucho la atención. Este fue una especie de congreso que se llevó a cabo hace unos 3 días atrás en Australia y emiten un comunicado, ¿cierto?, de las predicciones que un poco salen de ese congreso. ¿Cuáles son las cosas que a mí en lo personal me llamaron la atención? Primero, que los CISO de las compañías van a tener que contratar seguros. Así como hoy día lo hacen los directores de empresa y los grandes ejecutivos cuando podrían ser atacados en un juicio desde el punto de vista de la debida diligencia, obviamente el riesgo que están asumiendo los grandes CISO de empresas corporativas los va a llevar, ¿cierto?, a contratar este tipo de seguro. Por lo tanto, ahí hay un tema interesante de la evolución que va a ir teniendo esto. Dos temas interesantes que me llamaron la atención considerando la IA generativa. Tú sabes, ¿cierto? Y probablemente toda la gente que nos está escuchando sabe que hoy día hay una escasez de profesionales en el mundo de la ciberseguridad. El último informe de ISC Cuadrado habla de 4 millones de profesionales. Entonces, ¿qué es lo que dice esta predicción? Dice que al año 2028 la IA generativa va a reducir en un 40-50% la escasez de profesionales. ¿Por qué? Porque las empresas ya no van a contratar profesionales de ciberseguridad de primer nivel, de entrada, ¿cierto? Lo cual implica que la IA generativa va a cubrir esos requerimientos. Esto tiene un mensaje súper relevante en una discusión que yo a veces tengo con otros CISOs de empresas, incluso en el mundo académico. ¿Qué privilegias hoy día? ¿Experiencia o potencial? Claramente, si yo voy a reemplazar gente, yo no necesito gente con experiencia a lo mejor para el primer nivel de entrada, y eso, ¿cierto? Yo necesito gente con potencial que sepa utilizar, hacer las preguntas correctas para que la IA generativa te ayude. Claramente tiene que ser una persona, y aquí podemos derivar a otro tema, pero lo voy a comentar igual, un ingeniero en prompt. Un ingeniero en prompt de ciberseguridad que va a ser el que va a cubrir ese primer nivel de entrada. No, interesante porque en definitiva es un tema que se está enfrentando a nivel mundial y Chile no es la excepción y tampoco es como que estamos retrasados en ese aspecto, sino es una conversación que efectivamente se está llevando a nivel global y se está viendo cómo cada industria, cómo cada país la está abordando, pero todos estamos de alguna manera llamados a abordarlo en definitiva. Sí, claro. De todas maneras, yo creo que ha sido muy interesante y una respuesta del mundo académico en una relación de varias universidades de este país crearon el primer doctorado en inteligencia artificial, algo pionero en Latinoamérica. Y ese es un mensaje de que en realidad tenemos muy buena calidad de profesionales, considerando obviamente el país donde estamos ubicados. Pero hay harto conocimiento, claramente uno se necesita avanzar siempre, esta cosa avanza muy rápido, evoluciona muy rápido, muy dinámica, pero yo creo que estamos en una muy buena posición del punto de vista del conocimiento y vamos por buen camino en ese sentido. Y ese dinamismo, volviendo al tema de Machine Learning puntualmente, me imagino también se ha visto enfrentado de alguna forma, también se ha visto reflejado en la realidad que enfrentan hoy día las empresas, la organización a nivel mundial y aterrizando un poquito en Chile, en definitiva, cómo
cómo de alguna forma las organizaciones están haciendo frente a este dinamismo que en sí, por un lado está el tema de la ciberseguridad y por otro lado está el tema de cómo las máquinas y la inteligencia artificial va evolucionando de alguna forma. Sí. Simplemente para seguir el tema, me acabo de recordar del caso Cambridge Analytics, donde con todo este tipo de técnicas hacen cambiar la intención de voto, ¿cierto?, de los ciudadanos americanos en la elección de Trump y Hillary Clinton. Entonces, muchas veces yo eso también lo puedo hacer desde el punto de vista cómo ataco una compañía. Ahora, en general, ¿cierto?, hoy día las organizaciones tienen software que funcionan con inteligencia artificial, específicamente que funcionan con técnicas de machine learning. Y probablemente cuando uno ve el desarrollo, mucho de la incorporación de machine learning viene por la adquisición de software. O sea, el software funciona con machine learning. Distinto es pensar en qué es lo que el área de ciberseguridad ha desarrollado utilizando algoritmos de machine learning para mejorar sus defensas. Y yo creo que ahí probablemente es donde estamos al debe, ¿cierto? Esto es lo que yo llamo, es cómo el área de ciberseguridad inicia su propio proceso de transformación digital. Hoy día hablamos mucho de la transformación digital de las organizaciones, pero la función de ciberseguridad tiene que iniciar su proceso de transformación, su propio proceso de transformación digital, y además tiene que avanzar en una ciberseguridad predictiva. Y ahí yo creo que hay un gran espacio, ¿cierto?, para poder avanzar de manera correcta. Sí, bueno, en general Chile es un early adopter de tecnología, pero no necesariamente customiza adecuadamente, no necesariamente moldea la necesidad chilena, y esto de alguna manera desafía también a que eso ocurra. En ciberseguridad hay muchas marcas líderes, muchas marcas que están innovando y todo, y nos volvemos fácilmente en alguien que usa solamente esa tecnología, pero no necesariamente logra una integración adicional. Yo tuve la oportunidad de estar en una feria afuera de ciberseguridad y lo que me llamaba la atención era que había mucho espacio a startup e innovación en ciberseguridad, cosa de que en las ferias y en los eventos más latinoamericanos no existe tanto. En especial en Chile, de hecho, paso el aviso, la próxima revista va a ser sobre innovación tecnológica y en donde uno de los tópicos que vamos a abordar va a ser ciberseguridad. Y entonces efectivamente falta de alguna manera que las organizaciones, esa transformación digital que apelamos hacia las organizaciones, también dentro de efectivamente, como tú decías, en el área de ciberseguridad, se logre en definitiva. Sí, mira, Pablo, hay dos cosas de tu comentario, de tu pregunta, que son súper interesantes analizar. La primera es cómo ha evolucionado la industria de la ciberseguridad, ¿ya? Del punto de vista de las empresas que se están creando. Creo que el año pasado tuve la oportunidad de leer un informe desde el año 2001 al 2022. Se han creado más de 4.400 empresas de ciberseguridad, ¿ya? Ahora, claro, harta empresa. Harta empresa. Sí, bueno, eso es por el dinamismo que tiene la industria. La pregunta es, bueno, analicemos esa empresa, ¿cierto?, de ciberseguridad, ¿qué es lo que están generando desde el punto de vista de startup, desde el punto de vista de innovación? Bueno, probablemente mucho de eso apoyado de este tipo de algoritmos de machine learning, ¿cierto? Porque el mercado entiende que yo para combatir hoy día el cibercrimen y que el propio cibercrimen utiliza estas herramientas contra una organización, bueno, para defenderme vamos a utilizar la misma herramienta. Entonces, ese es un tema interesante de analizar la evolución de la creación de empresas de ciberseguridad. Y el otro tema que es interesante conversar, tú dices, oye, tenemos que innovar, ¿cierto? Tenemos que crear nuevas soluciones, pero aquí nos encontramos con barreras. O sea, de repente las regulaciones podrían afectar la innovación y es un tema asociado a lo mejor al tema de la protección de datos. ¿Por qué? Porque si yo quiero innovar, yo quiero hacer cosas disruptivas, ¿cierto? Entonces, a lo mejor la regulación me trata de frenar un poco o el propio status quo, el sesgo de status quo que tiene la organización. ¿Cierto? Porque si yo voy a presentar a una empresa, mira, quiero hacer un modelo predictivo de phishing
para poder definir el nivel de probabilidad de que el gerente de finanzas de la compañía sea víctima de phishing. Mm, Es un tema bueno. ¿Y qué necesitáis para eso? Bueno, mm, necesito datos. ¿Qué datos? El tipo de personalidad, pero es que eso es más o menos confidencial. mm, Bueno, pero resulta que para atacar la sofisticación, en este caso del phishing, que es lo más, tienes que cambiar el modo de hacerlo, tienes que innovar, tienes que ser disruptivo. mm, Y yo creo que ahí, obviamente, por un lado, el sesgo del status quo, del hecho de no innovar en buscar nuevas formas de proteger, mm, como un modelo predictivo de detección de phishing. y que además se ve demandado porque la industria de la ciberdelincuencia avanza rápido, es súper dinámica y Así es. busca efectivamente, y es algo que uno lo ve en la realidad, en definitiva, no es que le toca a miles de personas, pero sí hay casos y en la medida que pasa el tiempo, además se va masificando cada vez más estos tipos de em, herramientas que utilizan los ciberdelincuentes para que engañar de manera más fácil, en definitiva. Sí, no, de todas maneras. De todas maneras, fíjate que acá el tipo de liderazgo del CISO, ya cuando uno hagamos un doble clic a los liderazgos, uno siempre escucha hablar, sobre todo cuando las empresas están en proceso de transformación digital, hablan del liderazgo transaccional, liderazgo transformacional. Si uno profundiza un poco más, podríamos hablar de un liderazgo trascendental. Ujú, Y hay otra corriente que habla del liderazgo por valores, ujú, ¿cierto? Que al final hay líderes que son seguidos por los valores que tienen, pero también hay un liderazgo tipo adaptativo, ¿cierto? Entonces, el CISO probablemente necesita tener un liderazgo adaptativo para ir adaptando las funciones de ciberseguridad en base al dinamismo del entorno. Para eso el CISO necesita incorporar un concepto que se llama capacidades dinámicas, ¿cierto? O sea, cómo yo continuamente estoy mirando el entorno, ¿ya? El otro día en clase, en el diploma, conversábamos esto con los alumnos y yo les decía, mira, esto es como si yo tengo una cartera de acciones. Yo lo primero que hago en la mañana es ver cuánto dinero mm, gané o perdí, mm, ¿cierto? Bueno, alguien en la organización se tiene que levantar en la mañana y entender cuáles son las nuevas vulnerabilidades que han aparecido hoy día, ¿ya? Dato estadístico muy relevante. Diariamente se detectan 70 vulnerabilidades. Diariamente. Las vulnerabilidades se clasifican en base a un score estándar, ujú, digamos. El punto es, ¿cierto? Que ese score, el CBCS, clasifica entre 7 y 9, dice que son vulnerabilidad alta, y entre 9 y 10 son vulnerabilidades críticas. De las 70 vulnerabilidades detectadas todos los días, 12 son superiores a 7. Eso yo como CISO tengo que recogerlo. ¿Cuáles son las 12 ujú. vulnerabilidades mayores a 7 que salieron hoy día? Para eso necesito estar mirando continuamente el entorno y haciendo las adaptaciones hacia la organización. Capacidad dinámica totalmente. ¿Y cómo ves tú que de alguna forma eh, este nuevo escenario, hoy día hablamos de Machine Learning y ciberseguridad y la inteligencia artificial, y esa necesidad del CISO adaptativo, como tú mencionas, está permeando las organizaciones en definitiva, están haciéndose cargo de esa realidad en definitiva, porque es una realidad que demanda mayor dinamismo, mayor adaptabilidad, tomando la palabra que tú mencionas, y esto no para en definitiva. Mm. Y entonces, ¿cómo ves tú que en Chile, por lo menos, voy a aterrizarlo a Chile, están las organizaciones haciendo frente a esto? ¿Están de manera adecuada? ¿Todavía estamos varios escalones muy atrás? Bueno, depende de la industria, la banca, por supuesto, está un poquito más adelantada. Mm. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que tenemos un espacio inmenso para mejorar. Y fíjate que esto yo siempre, también, obviamente con los alumnos conversamos, esto tiene que ver mucho que a lo mejor estamos muy sesgados con los frameworks de control, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que implementamos un framework, implementamos la 27000, en la industria de energía implementamos NERSIP o implementamos SIP 18, pero resulta que los frameworks son estáticos. Entonces tú implementaste
Y voy a hablar de dos frameworks que cambiaron versión, ¿cierto? Entonces, pasan 7 años, ¿cierto? Para que se implemente una versión. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que los controles que fueron definidos el año 2014 hacen frente a lo que pasa hoy día en el entorno? Probablemente no. Entonces, volvemos. Entonces, el framework de control en realidad es algo tremendamente básico que tiene que tener la organización. Es el desde, porque tú necesitas las capacidades dinámicas. Entonces, estamos hablando de capacidad dinámica, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de critical thinking para ver lo que pasa, digamos, y criticar lo que pasa. Pero también estamos hablando de otro concepto que es súper importante hoy día en ciberseguridad, que es la ambicyber, es la ambidextralidad. ¿Qué significa la ambidextralidad? Yo como CISO me tengo que preocupar del día a día, pero también tengo que estar mirando el entorno y eso lo hago vía innovación. Las 4 cosas que yo te estoy diciendo nacen de teorías que vienen del mundo del management, ¿cierto? Y probablemente hoy día estas cosas no se conversan, no se conversa la teoría de las capacidades dinámicas, no se conversa la teoría de la ambidextralidad, no se conversa del liderazgo adaptativo en esa relación que debiera tener el CISO con el directorio de la compañía. Importante y desafiante, porque cuando uno ve el perfil del CISO, hoy día en Chile por lo menos, el camino que recorrió es más técnico que de gestión. Sí, claro. Y en algún momento se encontró con la gestión y hizo frente a eso de alguna manera y dio el paso adelante de alguna forma, Sí, pero no es un perfil nativo de gestión de alguna forma, Así es. donde le sale de manera natural, y por eso es como que son contados con algunos que destacan, algunos CISO en definitiva, y llegar a esos cargos, que es un rol que no solamente lo tiene que tener el CISO, sino que el equipo en general, una parte importante del equipo, tiene que ser adaptable y tiene que ser efectivamente con una mirada también más amplia que solamente lo técnico. Sí, claro. O sea, claramente hoy día un CISO de buen rendimiento tiene que entender que la ciberseguridad otorga una ventaja competitiva a la organización y tiene que transmitir cómo la ciberseguridad puede lograr una ventaja competitiva. Yo creo que eso es lo fundamental. Segundo, las habilidades. Siempre se dice, mira, habilidades blandas. Sí, totalmente. Pero para mí, las 2 principales habilidades o las 3 principales habilidades que debe tener un CISO son habilidades comunicativas, pensamiento crítico y adaptabilidad. Y esto porque, de alguna manera, este título que pusimos hoy día de Machine Learning y ciberseguridad está desafiando de alguna manera a todas las organizaciones, las empresas y a la industria también, en definitiva. No es solamente al que no sabe o a la empresa que quiere cuidar sus datos, sino que también a los especialistas también lo está desafiando, en definitiva. Y de alguna manera, ¿cómo ves tú el futuro en ese aspecto? Yo lo veo súper entretenido y desafiante, porque la verdad es que a veces me pongo a pensar y conversamos esto con otros colegas y dicen, oye, gracias a Dios estoy viviendo este instante, este punto del mundo, digamos, que obviamente estamos siendo tocados, ¿cierto? Transformados por la tecnología, ¿cierto? Por los temas, entonces es un tema desafiante. Por lo tanto, la adaptabilidad, entender lo que está sucediendo es muy importante y desde mi punto de vista tenemos que retroalimentarnos, digamos. Tenemos que ir a la típica frase, desaprender para aprender de nuevo, ¿cierto? Y eso requiere estudiar mucho, requiere estar investigando mucho para hacer frente a esto, porque en realidad, ¿cuál es la gran problemática, ¿cierto? Que hoy día tiene la ciberseguridad? Es que empiezan a aparecer cosas nuevas que la industria de software no sabe que existen. Por lo tanto, si no sabe que existen y yo como empresa tampoco sé que existe, no tengo la solución para detener. Caso típico, ¿cierto? COVID, que la ciencia se demora 1 año y medio en sacar la vacuna. Entonces, claro, hoy día andan dando vuelta malware, ransomware, que funcionan de manera muy distinta a lo que a lo mejor el mercado conoce. Y probablemente son los malware o los ransomware que son hoy día los efectivos. Entonces,
para poder tener la solución a eso necesitamos investigarlo y conocerlo. La verdad es que ahí se produce un gap que es muy perjudicial para las compañías, porque en base a lo que yo te digo, la probabilidad que ataquen a una empresa es altísima. ¿Y qué recomendaciones harías tú en este escenario a la empresa, a la organización de alguna forma? ¿Cómo? Teniendo siempre como telón de fondo el tema de esto de la inteligencia artificial y cómo esto también ha ido evolucionando en el tiempo. ¿Qué recomendación harías para dar los primeros pasos a aquellos que ya tienen los primeros pasos desde este punto de vista? ¿Cómo evolucionar? ¿Qué recomendaciones? Sí, mira, en realidad, y esto probablemente no es solo para el mundo de la ciberseguridad, esto es general. Si hay directores de empresa, ¿cierto?, que quieren involucrarse y entender, bueno, ¿estamos utilizando o no estamos utilizando bien? Es perfectamente válido, ¿cierto? Primero, ¿qué problema queremos resolver? Eso es fundamental, tener claridad en el problema, ¿ya? Cuando uno define, mira, quiero mejorar el tiempo que me demoro en reparar celulares, ¿cierto? Y para eso puedo implementar un algoritmo que en vez de demorarme 7 horas en tomar una decisión del problema que tiene el celular, el algoritmo se demora 2 horas, ¿ya? Hay unos datos bastante interesantes aplicados a la medicina del punto de vista de la utilización de algoritmos para detectar en cáncer de mama. 20% de efectividad, ¿cierto? 20% de efectividad y 40% de productividad de los médicos. Entonces es importante entender bien el problema que queremos solucionar y el caso de negocios que queremos resolver. Segundo, la disponibilidad de los datos. Lamentablemente, para hacer este tipo de cosas, tenemos que tener datos. Datos que tienen que estar normalizados, datos que te tienen que ayudar, porque ahí hay todo un tema, bueno, cuáles son los sesgos que eventualmente pueden tener los datos. Los datos tienen sesgos, entonces es importante entender eso, pero en esta etapa inicial, después nos vamos a preocupar de los sesgos, en esta etapa inicial, saber qué datos tenemos o si tenemos los datos necesarios para resolver la problemática. Tercero, ¿tenemos el talento interno? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no sacamos nada con pensar si realmente no tenemos un equipo de cientistas de datos, de temas de ciberseguridad que trabaje en equipo o gente de ciberseguridad que se haya especializado en el tema de datos, ¿ya? Entonces, el talento adecuado y la cultura adecuada de la organización para avanzar en un proceso de este tipo, ¿ya? Yo diría que esas son como las 3 preguntas antes de probablemente comenzar a hacer un piloto, ¿cierto? Porque tampoco vamos a pensar en un proyecto, un gran proyecto. Aquí la idea es poder hacer un piloto. ¿Por qué? Porque empiezan a salir algunos sesgos que pueden estar orientados a los datos, sesgos que pueden estar orientados al algoritmo, incluso los propios sesgos del equipo de trabajo y cómo eso afecta el proyecto. Interesante, tú estás tocando, se nos está cumpliendo ahí el tiempo, pero no quiero dejar de hablar del tema de los sesgos, efectivamente, porque es un tema que cada vez se está tomando la agenda en este tipo de herramientas de inteligencia artificial y qué tan importante puede ser el tema de los sesgos. Claro, o sea, claro, el tema es tan relevante que puedo llegar a tomar decisiones erróneas. Seleccionar a alguien por raza, seleccionar a alguien en un proceso de selección con algoritmos, ¿cierto? Entonces, a modo de ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer un modelo predictivo y resulta que los datos que estoy recogiendo, el 90% de mujeres y el 10% de hombres. Eso ya tiene un sesgo por la recogida de datos, ¿cierto? Si yo estoy a lo mejor en la recogida de datos haciendo una pregunta que puede ser subjetiva, esa subjetividad se está incorporando a los datos. Del punto de vista del algoritmo, cuando uno analiza, ¿cierto? Y sobre todo si estoy hablando de datos etiquetados, puedo utilizar distintos algoritmos. La pregunta es, ¿hay o cuál de esos algoritmos es más eficiente? ¿Por qué? Porque si no voy a tener un sesgo de algoritmo. Para eso,
el propio método, ¿cierto?, de Machine Learning te provee de ciertos indicadores que te ayudan a decir, oye, este es el algoritmo más eficiente, como la famosa matriz de confusión o el área baja de la curva, etcétera. Pero en el fondo tengo la herramienta. Y por último está el sesgo del usuario, perdón, del creador. ¿Cuáles son los tres principales sesgos que tenemos los seres humanos? El sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad y el sesgo de anclaje. Sesgo de disponibilidad, es súper fácil explicarlo, ¿cierto? Si yo mañana tengo que diseñar un algoritmo, ¿ya? Va a depender mucho de qué película vi en la noche o de la información, ¿cierto? Es como cuando vamos al psicólogo mañana y tenemos que dar el test de Rorschach. Si yo el día anterior vi una película de terror, me van a pasar las imágenes de test de Rorschach y voy a ver puros Dráculas, vampiros. Lo mismo pasa acá, ¿cierto? Que el sesgo de disponibilidad, que es súper presente, ¿cierto? O sea, si yo leo el periódico hoy día, ¿ya? Y dice que hackearon a una institución en Colombia y hoy día en la tarde tengo una reunión de evaluación de riesgos, mi respuesta al impacto de ese riesgo y a la probabilidad de ese riesgo va a aumentar. ¿Por qué? Porque esa información está disponible en mi cabeza y eso afecta la construcción del modelo. Súper, bueno, súper interesante y podríamos seguir aquí ahondando sobre el tema, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Es un tema que como decía hace un rato, todas las organizaciones están enfrentando. Es un tema que vamos a seguir hablando seguramente, nos vamos a encontrar ahí en algún momento porque va evolucionando y cada país y cada industria y cada organización la está enfrentando de una u otra manera y aprendiendo en el camino. Aquí estamos todos aprendiendo en el camino de alguna forma y haciendo frente a una realidad que va evolucionando. Así que de seguro ahí vamos a tener otra ocasión para poder ahondar un poquito más y hacer doble clic y actualizarnos sobre estos temas. De todas maneras, Pablo, quiero cerrar esto. Me acabo de acordar de una frase del creador de la Palm. ¿Te acuerdas de la Palm? Sí, la tuve. La prehistoria. Sí, bueno, sí. La Palm Pilot. La Palm Pilot. El creador, él tenía una frase y él definía inteligencia. Y él decía que la inteligencia era la predicción. ¿Ya? Hoy día el Machine Learning, las dos cosas que nos ofrece es la predicción y la clasificación. Por lo tanto, de acuerdo al pensamiento de él, predecir es ser inteligente. No, buenísimo. Buena forma de terminar esta conversación con unos conceptos que efectivamente son totalmente atingentes y valiosos para la época que estamos viviendo. Así que agradecerte, José, nuevamente por estos minutos de conversación. No, muchas gracias a ti. Encantado de estar contigo esta mañana. Buenísimo, gracias. Y de seguro vamos a estar ahí encontrándonos en otra ocasión. Perfecto, gracias a Dios. Bueno, y a ustedes agradecerles por acompañarnos en esta conversación muy entretenida sobre un tema que realmente da para seguir hablando latamente y muy extendidamente, pero nuestro compromiso es abordar todas estas temáticas de manera concisa y precisa para que ustedes tengan también un momento para conversar y generar la discusión en sus organizaciones también, ¿por qué no? Así que muchas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes en otro próximo jueves, porque el viernes es feriado, así que el jueves nos vemos el próximo jueves de abril. Así que, sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén bien. Chao. Pucha, me diste una gran noticia, Pablo, que es feriado el viernes, no sabía. Lo tenía. Voy a sacar el...